Desde el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, los invitamos a todos y a todas al lanzamiento en vivo de nuestros 5 informes por el Facebook Live de Contagio Radio. Contaremos con 5 encuentros. Primero, protección y garantía de los territorios ancestrales. Segundo, la deuda territorial con los pueblos indígenas. Tercero, recuperando la territorialidad indígena, títulos coloniales y republicanos. Cuarto, acuerdo y concertación, garantías reales de los derechos territoriales. Y por último, asesinatos contra pueblos indígenas, etnocidio en tiempos de paz 2016-2019. Todos nuestros informes serán presentados los días miércoles a las 10:30 de la mañana. Recuerda, por el Facebook Live de Contagio Radio. 5 informes, 5 encuentros. No te lo pierdas. Desde el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, los invitamos a todos y a todas al lanzamiento en vivo de nuestros 5 informes por el Facebook Live de Contagio Radio. Contaremos con 5 encuentros. Primero, protección y garantía de los territorios ancestrales. Segundo, la deuda territorial con los pueblos indígenas. Tercero, recuperando la territorialidad indígena, títulos coloniales y republicanos. Cuarto, acuerdo y concertación, garantías reales de los derechos territoriales. Y por último, asesinatos contra pueblos indígenas, etnocidio en tiempos de paz 2016-2019. Todos nuestros informes serán presentados los días miércoles a las 10:30 de la mañana. Recuerda, por el Facebook Live de Contagio Radio. 5 informes, 5 encuentros. No te lo pierdas. Desde el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, los invitamos a todos y a todas al lanzamiento en vivo de nuestros 5 informes por el Facebook Live de Contagio Radio. Contaremos con 5 encuentros. Primero, protección y garantía de los territorios ancestrales. Segundo, la deuda territorial con los pueblos indígenas. Tercero, recuperando la territorialidad indígena, títulos coloniales y republicanos. Cuarto, acuerdo y concertación, garantías reales de los derechos territoriales. Y por último, asesinatos contra pueblos indígenas, etnocidio en tiempos de paz 2016-2019. Todos nuestros informes serán presentados los días miércoles a las 10:30 de la mañana. Recuerda, por el Facebook Live de Contagio Radio. 5 informes, 5 encuentros. No te lo pierdas. Desde el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, los invitamos a todos y a todas al lanzamiento en vivo de nuestros 5 informes por el Facebook Live de Contagio Radio. Contaremos con 5 encuentros. Primero, protección y garantía de los territorios ancestrales. Segundo, la deuda territorial con los pueblos indígenas. Tercero, recuperando la territorialidad indígena, títulos coloniales y republicanos. Cuarto, acuerdo y concertación, garantías reales de los derechos territoriales. Y por Desde el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, los invitamos a todos y a todas al lanzamiento en vivo de nuestros 5 informes por el Facebook Live de Contagio Radio. Contaremos con 5 encuentros. Primero, protección y garantía de los territorios ancestrales. Segundo, la deuda territorial con los pueblos indígenas. Tercero, recuperando la territorialidad indígena, títulos coloniales y republicanos. Cuarto, acuerdo y concertación, garantías reales de los derechos territoriales. Y por último, asesinatos contra pueblos indígenas, etnocidio en tiempos de paz 2016-2019. Todos nuestros informes serán presentados los días miércoles a las 10:30 de la mañana. Recuerda, por el Facebook Live de Contagio Radio. 5 informes, 5 encuentros. No te lo pierdas.
En tiempos de cambio, charlaremos. La vida. Hola, buenos días y bienvenidos a todos y todas quienes se conectan a este espacio virtual, un espacio que hemos venido prometiendo, que hemos venido anunciando a través de los diferentes programas de Contagio Radio y que claramente ustedes, quienes están conectados en este Facebook Live, pues han venido también conociendo. ¿Y por qué? Porque con Contagio Radio hemos realizado una alianza con la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas para la presentación de cinco informes importantísimos que han venido trabajando pues mes tras mes desde el año pasado, en el que pues han construido ha construido diferente información alrededor de lo que ocurre en los territorios indígenas. Pero antes de saludar a quien va a moderar estos espacios y quien va a estarlos acompañando durante pues esta hora y media aproximadamente, quiero saludar a los 115 pueblos indígenas que se encuentran en toda Colombia, quienes se conectan no solamente en nuestro territorio nacional, sino pues alrededor de toda Colombia y esperemos que pues en otros países. Bienvenidos a este espacio nuevamente, Encuentro de Saberes y Territorios en Disputa, un espacio que va a estar presentándose aquí en Contagio Radio y a través también del Facebook de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas todos los miércoles desde las 10:30 de la mañana, hora Colombia, durante 5 semanas. Pero pues para conocer directamente, muy brevemente, de qué se trata este informe y qué vamos a estar viendo durante pues las próximas semanas, yo quiero darle un saludo muy fraterno y muy especial a Camilo Niño, quien es secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Camilo, buenos días y pues gracias por permitir que Contagio Radio haga parte de estos importantes informes. Buenos días, Camila, a la vasta audiencia de Contagio Radio y un agradecimiento especial. Esperamos que con esta articulación que vamos a hacer en estos programas cada miércoles a las 10:30, la cual están todos cordialmente invitados a seguirse conectando, reciban insumos muy importantes de los informes que hemos venido construyendo y que recoge un poco el trabajo histórico que ha venido haciendo la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas como espacio muy importante de diálogo y concertación entre el gobierno nacional y los pueblos indígenas en materia territorial. Estos informes tienen diferentes enfoques y lo que se quiere y se busca un poco es poner sobre el público en general de diferentes corrientes, sean académicos, organizaciones de la sociedad civil, tomadores de decisiones, funcionarios públicos y en sí en todo el público en general, con el fin de poner en discusión temas que se han venido construyendo acerca de la relación de los territorios y los pueblos indígenas, imaginarios que se han venido posicionando en los últimos años, que a veces atentan contra los derechos territoriales. Por ello, estos informes buscan, por una parte, poner en discusión esos imaginarios, esos conceptos que se han venido creando, pero también se busca poner sobre discusión un análisis mucho más real que responda a las realidades de los territorios, pero sobre todo que tiene fuentes rigurosas. Tenemos fuentes producidas por la Secretaría, fuente producida por el espacio de la misma Comisión Nacional de Territorio de las organizaciones
y, por supuesto, de la institucionalidad. Por ello, en estos 5 espacios que vamos a tener, vamos a hacer 5 informes que daremos profundidad en cada uno de ellos. Hoy tenemos la protección y garantía de los territorios ancestrales, posteriormente la deuda territorial de los pueblos indígenas, recuperación, la territorialidad indígena, títulos coloniales y republicanos, es el tercer encuentro. El cuarto encuentro, acuerdo y concertación, garantías reales de los derechos territoriales, es la pregunta que nos estamos haciendo. Y por último, y muy importante, es el tema de asesinato contra los pueblos indígenas, genocidio en tiempo de paz. Estos informes se han construido a través de un espacio muy importante que venimos construyendo y consolidando en los últimos años, y es el Observatorio de Derechos Territoriales de la Secretaría Técnica, como un elemento que empieza a generar insumos producidos por los mismos pueblos indígenas y que sirva también para la toma de decisiones. Por eso hoy estamos aquí y tenemos muchas expectativas, tanto para el público como para los medios, porque este es los primeros informes que estamos sacando desde este espacio, y por supuesto un aliado como Contagio Radio es muy importante para su difusión. Camilo, pues ustedes saben que Contagio Radio siempre será su casa, los hemos tenido en algunas intervenciones, en algunas entrevistas, y hoy ese espacio durante las próximas 5 semanas será de ustedes. Hacer una pequeña aclaración. Camilo, como secretario, pues hoy nos está acompañando en el lanzamiento de este espacio, pero pues cada 8 días tendremos una moderación diferente. Pero no digo más, como Contagio, las puertas siempre son abiertas para nuestra audiencia, que se unan a estos importantes informes, como bien lo dijo Camilo, que revelan una verdad y un montón de información que sabemos, pero que hay que traer a colación constantemente para recordar lo que viven los pueblos indígenas. Y pues precisamente hoy es el primer informe que lleva por título Protección y Garantías de los Derechos Territoriales. Así que Camilo, lo dejo con los invitados e invitadas del día de hoy para que nos presente y hagan este espacio suyo. Muchísimas gracias, Camila, muchísimas gracias nuevamente a Contagio, y muchísimas gracias también a todo el equipo de la Secretaría y a todos los delegados de la Comisión que hicieron posible la construcción de estos informes. Todos los informes van a tener los siguientes perfiles de panelista. Por una parte, va a estar acompañado un experto de la Secretaría Técnica de la Comisión, integrante del observatorio. Segundo, un delegado de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas de alguna de las organizaciones que la acompañan, y un tercero que es unos invitados especiales aliados nuestros de la comisión o que han tenido y tienen experiencia en cuanto a trabajo con organizaciones indígenas, pueblos indígenas en materia territorial. Por eso hoy tenemos 3 invitados especiales. Yo voy a iniciar presentando al compañero Juan Pablo Muñoz. Juan Pablo Muñoz es un abogado que tiene un largo recorrido en temas de pueblos indígenas. Ha trabajado con la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, con la Sierra Nevada de Santa Marta en cuanto a la defensa del territorio y construcción del decreto 1500, y efectivamente es hoy día un integrante del observatorio de la Secretaría de Territorio. Entonces, sin más preámbulo, Juan Pablo, de usted es este espacio. Muchas gracias, Camilo. A ti también, Camila, y a toda la audiencia que nos acompaña en este instante de Contagio Radio. Tal como lo anunciaba Camilo hace un momento, en el día de hoy nos concentraremos en presentarles el balance del seguimiento que desde la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas se ha adelantado en cuanto a un aspecto muy particular de la territorialidad indígena, y es la de las medidas de protección provisional de los territorios ancestrales. Señalar de entrada que cuando hablamos de territorialidad ancestral estamos hablando de una noción amplia de territorialidad indígena, es decir, una noción que va más allá
de la mera noción de propiedad colectiva, que está perfectamente delimitada y amojonada, y hace referencia, incluye esto, pero además va más allá e incluye esa relación espiritual, cultural, social, ambiental que tienen los pueblos étnicos, y en este caso los pueblos indígenas, nos concentra hoy, con su territorio. De manera que contarles que este informe da cuenta en 3 momentos, básicamente presenta unos antecedentes de una particular norma jurídica expedida en el año 2014, como resultado además una norma con una legitimidad política además muy grande, porque fue el resultado de la minga de 2013. Resultado de esta minga hubo unas negociaciones y allí fueron expedidas luego 2 normas, una que es importante en materia de autonomía, que permite el manejo de los recursos propios en materia de agua, saneamiento, educación, y esta otra, el decreto 2333 de 2014, que establece unas medidas de protección provisional para los territorios ancestrales que los pueblos indígenas poseen, pero sobre los cuales no tienen un título de propiedad como lo puede ser el título de resguardo. Unas medidas provisionales que a la larga pues permitan que este territorio protegido de manera cautelar provisional sea posteriormente reconocido como resguardo y titulado como tal. El informe entonces presenta los antecedentes de lo que fue la expedición de esta norma y da cuenta de cómo una vez expedida el desafío se ha tornado en el de la implementación, ya cumplir la norma. Y esto ha sido todo un desafío. Da cuenta un poco en los antecedentes de ello y luego con cifras, como indicaba Camilo, en este caso, las cifras, resultado del seguimiento que adelanta la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión, incluyen datos como que a 2019 se encontraban en curso 125 de estas solicitudes, y da cuenta además de cómo el seguimiento a esto ha llevado incluso a la suscripción de acuerdos en diferentes ámbitos, incluso en la consulta de planes nacionales de desarrollo, como sucedió para el cuatrenio 2014-2018, acuerdos que no han llegado a materializarse. Entonces este informe busca dar cuenta de eso y llega a unas conclusiones, pues digamos que invitan o exhortan a la agilidad en el cumplimiento de esta norma. Ya una vez lograda, pues es hora de comprometerse a cumplirla, y invita además a la necesidad, pues digamos, a advertir el valor que adquieren esta protección cautelar de los territorios indígenas en un marco como el actual, en donde otras políticas de orden, digamos, extractivo avanzan con mucha celeridad, pero la protección de los territorios no avanza de igual manera. Entonces, para hablar de esta temática, tenemos hoy 2 especiales invitados. Por un lado, pues, manteniendo el esquema que nos anunciaba Camilo, se va a mantener para los siguientes encuentros. Nos acompaña el día de hoy el mayor Vicente Villafañe. Él es líder indígena del pueblo Arhuaco, tiene una amplia experiencia en el derecho territorial y es delegado de la Confederación Indígena Tairona, de la CIT, como ante la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Asimismo, junto a Vicente nos acompaña Nuri Martínez. Ella es abogada defensora de derechos humanos de comunidades campesinas, indígenas, de la clase trabajadora y de otros sectores populares. Es egresada de la Universidad Externado de Colombia y es especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional. Ha trabajado con diversas organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, y en diferentes entidades estatales. Actualmente nos acompaña también como representante y coordinadora del asunto de tierras de la Comisión Colombiana de Juristas. Y estaré yo acompañándolos. Camilo pues daba cuenta, yo estoy acompaño actualmente a la Secretaría Técnica y al Observatorio, y como tal les compartiré algunas reflexiones que desde la Secretaría hemos venido construyendo sobre esta temática. Entonces, la dinámica va a ser la de, a través de 3 preguntas orientadoras, abordar como unos temas gruesos de esta materia. Una primera pregunta para provocar este debate, iniciarlo, para hacerle a los invitados es: ¿consideran ustedes que se reconocen y protegen actualmente en Colombia los territorios ancestrales de los pueblos indígenas?
Doy entonces pues la palabra a Vicente para que inicie con su reflexión territorial y del conocimiento propio al respecto. Compañero, me place saludarlos y también sorprende. eh, Hace 50 años, cuando hacíamos las primeras delegaciones a Bogotá, era un proceso poder llegar al gobierno, pero ahora nos están dando los medios para poder conversar, ojalá estemos lejos, y es más fácil poder hablar con el gobierno. Y ahora entre nosotros mismos. Muy bien. Por la pregunta, realmente la lucha de nosotros los indígenas es proteger el territorio nuestro, territorio indígena, recuperar. Tenemos que usar el término recuperar porque no es algo que nos está dando el Estado, sino devolviendo lo que ha sido siempre de nosotros los indígenas. Sin embargo, desde el 91 de la nueva Constitución nos ha dado unos derechos y aparte a los indígenas y aparte de eso se han hecho decretos y resoluciones en defensa del territorio, pero sí tenemos las herramientas. El problema es el cómo aplicarla y que los indígenas podamos ver el resultado de esto que se llama recuperación y protección del territorio indígena. Sin embargo, los indígenas hemos sido constantes en la lucha de recuperar el territorio, de protegerlo. Han costado hasta vidas de líderes importantes y todavía está sucediendo. Pero lo que es importante es de que el indígena nunca se cansa ni deja de reclamar lo que es propio, lo que es nuestro, porque según el pensamiento indígena es que la tierra es nuestra madre y nuestra madre vamos a protegerla. Y esto no en beneficio solamente de los indígenas que existimos en Colombia, sino en beneficio de toda la humanidad, porque proteger el territorio equivale a proteger la vida. Y eso es lo que queremos que el hermanito menor entienda, porque realmente piensan es que el indio quiere tierra y no es solamente por tener una amplitud de territorio, sino de que ligado a esto van muchas cosas que benefician no solo al indígena, sino a toda la humanidad de este planeta. Entonces, sí, claro está, tenemos herramientas, pero el cómo aplicarla y cómo realmente podamos lo que dice las leyes sean aplicadas y veamos el beneficio de los indígenas, de que sí nos sentimos protegidos. Creemos de que sí estamos dando pasos, pero hay muchos pasos que dar hacia adelante todavía. Entonces, compañeros, yo creo que es importante estos medios. Como decía yo antes, que hacía 50 años era muy difícil. Ahora podemos llegar a Bogotá y reunirnos entre nosotros, los indígenas, y llamar al Estado o al Ministerio de Agricultura o el que tenga que ver con los indígenas de territorio y podamos hablar de frente. Eso es importantísimo, donde podamos decir cuál es nuestro problema en este asunto. Sin embargo, el problema está de que el gobierno cambia de funcionario cada rato y nosotros debemos volverle a repetir a ese nuevo funcionario cuál es nuestra petición sobre el tema que ahora nos ocupa. Pero yo creo que estos espacios que se han creado se han venido aprovechando cuando hay personas indígenas de nuestras comunidades al frente y poder debatir todos estos asuntos y ahí podamos que la gente que tenga que ver con esto de territorio, tanto indígenas como no indígenas, tengamos claro
qué es lo que está sucediendo sobre el territorio en Colombia. Correcto. Muchas gracias, Vicente. Nuri, ¿qué nos quisieras compartir al respecto? Bueno, buenos días para todos y para todas. Gracias por la invitación a la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, que es el espacio más importante en el país para conversar sobre los territorios y sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas y cómo se está llevando a cabo efectivamente la protección a estos. Gracias, Juan Pablo, también. Para referirme un poco a la pregunta, comenzaría por decir que en Colombia, en materia jurídica, efectivamente se reconocen y protegen los derechos de los pueblos indígenas y de los territorios ancestrales. Y señalo jurídicamente porque hay un sinnúmero de normatividad, tanto nacional como internacional, que hace parte de la aplicación en materia nacional por vía del bloque de constitucionalidad. Dentro de ellas destacamos el convenio 169, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los principios rectores sobre el desplazamiento, yéndonos un poco más hacia la normatividad que tenemos, el decreto 2333, por supuesto, y el decreto 4633, que aborda todo el tema de restitución de derechos territoriales, y por supuesto la amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional que en materia de pueblos indígenas se ha expedido y digamos que rige y acompaña un poco la aplicación o la garantía de los derechos territoriales. Pero digamos que en materia normativa, a pesar de que hay una amplia legislación, en lo jurídico, finalmente, los territorios de los pueblos indígenas se ven en riesgo permanentemente. Las comunidades no tienen garantía a sus territorios ancestrales, toda vez que, como lo dice el valioso informe que ustedes están mostrando al público el día de hoy, a la fecha, por ejemplo, no ha habido una sola resolución de la Agencia Nacional de Tierras que proteja provisionalmente estos territorios ancestrales. En los procedimientos de restitución de derechos territoriales que desde la Comisión Colombiana de Juristas acompañamos permanentemente en el marco de la Ley 1448 y del Decreto 4633, vemos que los territorios ancestrales no tienen una real y efectiva protección por cuanto cuando se inician los trámites para identificar cuáles son los territorios de las comunidades indígenas en las primeras fases, teniendo en cuenta que los territorios ancestrales, esos que tú decías, Juan Pablo, todavía no han sido titulados, todavía no son catalogados como resguardos, digamos, jurídicamente todavía no tienen una protección y muchas veces el Estado los cataloga como baldíos o ni siquiera se ha percatado incluso que hay territorios donde conviven comunidades también que no son necesariamente de un pueblo indígena, sino que también son comunidades campesinas y que perviven y conviven con acuerdos históricos en un territorio. El Estado en estos procesos de restitución no asimila la noción de territorio ancestral y en esa medida los territorios ancestrales no gozan de una garantía en la protección como establecen las normas de las cuales les estuve comentando al principio. Entonces, digamos que los mecanismos jurídicos no terminan siendo la vía por la cual los territorios resulten protegidos. Digamos, el hecho de que se establezcan en unas normas ciertas garantías no significa que en la realidad las comunidades estén gozando de esas garantías y de esos derechos que tienen establecidos en la normatividad. Para ello es importante, y bueno, creo que habrá posibilidad de avanzar en ello más adelante, pero es importante que el Estado reconozca que hay factores todavía de riesgo en las comunidades, que hay todavía violencia en los territorios indígenas, violencia contra los líderes y contra las autoridades indígenas, que hay todavía operación de grupos al margen de la ley en ciertos territorios que no permite el goce
y un poco el disfrute de los territorios ancestrales, y en esa medida ese reconocimiento y esa protección de los territorios queda mermada en la práctica, que las medidas de protección para los pueblos indígenas por parte del Estado deben adecuarse a las particularidades de los riesgos como una manera de reconocer y proteger los pueblos indígenas y sus territorios ancestrales, que la impunidad no siga siendo, digamos que, la medida que se está implementando para dejar en el olvido la cantidad de violaciones de derechos humanos de las que los pueblos indígenas han sido víctimas y que trascienden a su territorio. El territorio en el decreto 4633, que digamos que implica la valoración de todas las amenazas y riesgos que han sufrido los pueblos indígenas en el marco de la guerra, cataloga el territorio como víctima per se, y en esa medida, digamos que también puede ser un reconocimiento a la ancestralidad de los territorios indígenas, pero pues que si no se materializa en acciones contundentes por los jueces y por las autoridades que tienen órdenes en las sentencias, pues no va a haber garantía. Entonces, yo cerraría un poco esa gran pregunta de si se reconocen y protegen en Colombia los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, diciendo que jurídicamente sí, pero fácticamente no. Nos hace falta mucho también una pedagogía de parte del Estado hacia la sociedad de lo que implica un reconocimiento frente a los derechos de los pueblos indígenas, frente a su territorialidad, frente a la ancestralidad de poblaciones rurales, indígenas, campesinas y poblaciones que, digamos, históricamente han conservado el territorio como un escenario para un buen vivir y no como un escenario de recursos y digamos, de explotación económica. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a ti, Nuri. Bueno, compartirles un poco en el mismo sentido que mis antecesores, que desde la Secretaría han sido en este sentido también las reflexiones. En efecto, se evidencia que existe un reconocimiento jurídico. Este es un tema en el que también, como en otros derechos de los pueblos indígenas, los jueces han cumplido un papel muy importante en su desarrollo, en la delimitación, digamos, en la determinación del contenido y alcance de los derechos. El derecho al territorio es uno de esos y existen sentencias de gran valor en la materia. Por señalar alguna, la T849 de 2014, relativa al territorio ancestral de los 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la Línea Negra, una sentencia que trae pues y hace aplicables a nuestro ordenamiento el estándar interamericano de una manera muy, digamos, fiel. Y también hay un reconocimiento normativo, en efecto, que encontramos es sin embargo inacabado, digamos. Es claro y es sobre todo, y ya vuelvo sobre este punto, está contenido en la Ley 21 del 91. Ese es el gran marco, que es el Convenio 169 de la OIT, recordemos, sobre pueblos indígenas y tribales. Uno de cuyas secciones está dedicada también, esto es transversal, no puede haber lecturas fragmentadas de este convenio, pero hay unos artículos puntuales muy valiosos en esta materia, que son los artículos 13, 14 y 15, que dan un marco amplio sobre esta materia de los territorios ancestrales. Y el decreto 2333 es un avance en ese desarrollo de ese gran marco, ese gran convenio. Es un avance importante en cuanto a que ofrece unas medidas que se inscriben en un folio de matrícula para dar una protección provisional frente a determinadas medidas como de la titulación de baldíos, que no, mientras que el territorio ancestral que está previamente protegido pues llega a constituirse como territorio colectivo en propiedad. Esa norma cumple ese propósito y es valiosa en ese sentido y además pues como lo señalábamos iniciando, es el resultado además de una concertación
y muy legítima construcción, digamos, conjunta con los pueblos indígenas y el gobierno nacional en 2014. Sin embargo, esta no es la única norma que se necesitaría para cumplir con lo que el Estado ha asumido internacionalmente en la materia, porque esos artículos 13, 14 y 15 hablan también del derecho al uso, al acceso a los espacios sagrados. Esta norma habla de la posesión, que es un derecho muy cercano a la propiedad. El poseedor es el que se reputa como dueño, sin embargo carece del título para hacerlo. Entonces es uno de los tipos de relación jurídica que tienen los pueblos indígenas con sus territorios, pero no es el único. Hay otros que si bien están en la ley 21 del 91, no cuentan con un desarrollo, digamos, reglamentario, que podría ser importante. Sobre esto habría que señalar dos puntos que ameritaría una mirada integral, digamos, holística de los territorios, que es la integralidad, es uno de los afirmaciones de los pueblos indígenas, que sus territorios expresan unidad, integralidad, son uno solo. Además, esta dificultad, además de separar el suelo del subsuelo, que digamos es tan discutida y tan puesta en debate siempre, pero allí debería articularse cosas como una aún hoy fallida el estado, sobre el estado actual no podría darles cuenta en este instante, pero una fallida política de espacios sagrados en la que alcanzó a avanzarse, entiendo, en unos espacios de concertación, pero no llegó a un resultado. Digamos, establecer la manera para reconocer esta territorialidad desde lo sagrado sería un valioso avance en esta materia. Por ejemplo, otra importante, tal como sucedió, y ya volveremos sobre ese, pues por nuestro invitado, don Vicente, sobre ese tema en la Sierra Nevada y con la Línea Negra, pero allí también es valioso que se vincule la protección de los conocimientos tradicionales desde lo cultural, que eso se hace ante el Ministerio de Cultura, pero que no sea una lectura que lo cultural está por un lado, lo ambiental está por otro, el territorio está a la Agencia de Tierras. No, una lectura que unifique esas miradas y sería más fiel a ese cumplimiento del convenio 169 de la OIT. Entonces, ahí como para cerrar un poco ahí la idea, entonces sería, si hay un reconocimiento jurídico, aún así, que no es el suficiente para lo que ameritaría la protección de los territorios ancestrales y de esos vínculos ancestrales con la tierra hoy en día ante las problemáticas que afrontan esos territorios. Además, hace falta entonces incluir incluso conceptualmente la idea de que los territorios ancestrales ameritan una protección más amplia y que no se ha dado el debate jurídico y digamos institucional sobre los instrumentos que se requieren para cumplir con ese mandato internacional que ha asumido el Estado colombiano, y señalar que esa lectura fragmentada institucional no puede ir en contra, pues, de la visión integrada del territorio, que es la que exigen los pueblos indígenas tenga el Estado, la institucionalidad. Y además añadir, era una idea que también daba ahí, y es la judicialización como un momento que ha sido importante, pero que ante la evidencia de volver los fallos judiciales, una vez obtenidos fallos favorables, vuelven a los escritorios de los funcionarios administrativos y vuelven a ser incumplidos. Entonces pareciera que la judicialización, no sé, también le propongo a algunos de los panelistas que se han hablado al respecto, de cómo encuentran ese papel de los jueces, si hoy en día sigue siendo un objetivo o hay que replantear esto para la protección de los territorios ancestrales. Si quieren referirse a ello, lo pueden hacer, pero de una vez quisiera plantear un nuevo interrogante. Y eso, pues, se sientan en la libertad igual de referirse tanto a un punto como al otro, pero el siguiente planteamiento grande, pues, está perfectamente articulado a este, y es: ¿cuál ha sido el papel de la concertación en obtener esta efectiva garantía de protección de los territorios ancestrales? La Constitución del 91 es uno de sus rasgos, ¿no? La democracia participativa o los espacios de participación. Bueno, y luego también resultado de luchas, espacios muy disputados, normas que han creado espacios, como es el caso de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Recordemos que esto fue el fruto de unas tomas pacíficas de instituciones que hicieron los pueblos indígenas, pero con ocasión de una situación de derechos humanos dramática en los años 90.
y este espacio entonces es creado y a partir de ahí se le apuesta por el diálogo para avanzar en estos derechos, incluido la protección de los territorios ancestrales a través de la concertación. ¿Qué piensan, Vicente primero en un momento y luego Nuri, si les parece? ¿Cómo ven que ha sido el aporte del papel de espacios como la Comisión Nacional de Territorios Indígenas en esta materia? Yo creo que hemos ganado espacio donde podemos reunirnos todas las organizaciones indígenas en Colombia y también poder hablar con el Estado. Yo creo que es un espacio donde no tenemos el problema de antes, era a ver si podíamos conseguir una audiencia con ciertas personas del Estado. Ahora lo podemos llamar a la comisión, donde podemos hasta duraron hasta medianoche hablando con un ministro, un viceministro, y nos escuchan. Bien, yo creo que es importante todo esto. Sin embargo, yo creo que debemos buscar mecanismos donde el cómo poder plantear, porque no solamente queremos que nos escuchen, lo importante es que veamos resultados en beneficio de nuestras organizaciones indígenas en Colombia. Entonces yo creo que estos espacios debemos saberlo aprovechar. Pero para mí es importante haber ganado este espacio y sea coordinador nuestra gente y que tengamos claro las cosas, porque una cosa es cuando el civil pues intenta también estar al lado del indígena, pero es importante que seamos los mismos indígenas. Así que me parece que es importante este espacio y busquemos la forma de aprovecharlo de la mejor manera para que podamos ver resultados en beneficio de nuestra gente. Muchas gracias, Vicente. Adelante, Nuri, si te Gracias, parece. Juan Pablo. Bueno, nosotros desde la Comisión Colombiana de Juristas vemos que es muy importante el papel de las organizaciones indígenas, de las comunidades indígenas en los espacios de concertación, el papel de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas a través de las sesiones que se realizan anualmente o digamos durante cada periodo anual en relación con las problemáticas territoriales que afrontan las comunidades indígenas, donde se tocan no solamente temas relacionados con la territorialidad ancestral, sino donde también pues, se analizan cómo van los demás derechos territoriales y los procesos de formalización. Creemos que estos espacios de concertación son muy importantes porque es donde el Estado logra identificar a partir de la interlocución de las comunidades, de sus vivencias diarias, de sus dificultades en el territorio, cuáles son los derechos que deben garantizar, cuáles son las acciones que se deben implementar para garantizar estos derechos, cuáles son las amenazas de los derechos territoriales en cada una de las regiones que tiene este país y que digamos que en las cuales hay diversos intereses económicos, diversos intereses agroindustriales, y es, digamos que en el espacio de concertación donde los pueblos indígenas tienen la posibilidad de contarle a los funcionarios de las entidades que están destinadas por la ley a garantizar los derechos. Sin embargo, vemos con preocupación que estos escenarios de concertación generalmente se han convertido en escenarios como lo mencionaba ahorita Vicente, donde la gente va, dice lo que está pasando, lo que, digamos, las necesidades que tiene, pero no se ven los resultados. Y lo preocupante de los escenarios de concertación no es la concertación, no es el escenario per se, sino es que efectivamente el Estado no está realizando acciones, implementando medidas
oportunas, adecuadas, idóneas para poder garantizar a los derechos, para poder garantizar a las comunidades indígenas sus derechos. Entonces, los escenarios de concertación se han vuelto escenarios, a nuestro modo de ver, públicos, escenarios donde digamos que el Estado tiene la posibilidad de, entre comillas, mostrar que está haciendo algo, porque van los funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras, van los funcionarios del Ministerio de Agricultura a los escenarios de concertación, va los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, los funcionarios del Agustín Codazzi, los funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro, del Departamento Nacional de Planeación, escuchan lo que los pueblos indígenas están mencionando acerca de sus territorios y de las dificultades que tienen para gozar, digamos, de sus derechos territoriales, pero esto se queda en actas, se queda en relatorías, se queda en acuerdos incumplidos. El informe que lanza la Comisión Nacional de Territorios Indígenas es muy valioso porque señala cuáles han sido todos los acuerdos que se han realizado con el gobierno nacional, incluso no con el gobierno actual, sino con gobiernos anteriores en materia de pueblos indígenas, en materia de territorios ancestrales, y que a la fecha estos no se han cumplido. Entonces, llama un poco la atención la pregunta en relación con ese papel de la concertación, porque uno dice, bueno, el papel de la concertación efectivamente está enmarcado en el derecho a la participación que tienen los pueblos indígenas, pero realmente hay una participación real y efectiva cuando en los territorios no se sigue, digamos que atendiendo las luchas, atendiendo las solicitudes que tienen los pueblos indígenas en relación con sus territorios. Y esto es una pregunta que debe acompañarnos no solamente a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a las organizaciones de los pueblos indígenas, sino a la misma sociedad civil. Es que se pregunten todos los que están escuchándonos hoy y digan, bueno, ¿cómo entender cuáles son las luchas de los pueblos indígenas? ¿Cuáles son las luchas también de otros actores en el territorio rurales? Y cómo obligar al Estado a que atienda esas solicitudes y a que permita una garantía de los derechos territoriales rurales, de tal manera que eso trascienda a la sociedad en general, y que realmente hayan las posibilidades de desarrollarnos como seres humanos, y de participar en la sociedad, como lo decías tú hace un momento en tu intervención, Juan Pablo. Gracias. Sí, muchas gracias, Nuri. Igual es muy difícil intervenir siempre después de ustedes dos, porque ya es como retomar, digamos que lo han planteado en el sentido que se haría también desde la Secretaría, y es, en efecto, como lo señalaba al darles la palabra, en el año 91, digamos, esta Constitución pues, ha prometido espacios de participación. Veníamos del 86, en donde era centralismo, incluso nuestra Constitución no es, como sí lo es hoy, una norma jurídica que puede llevarse ante un juez y litigarse, y la tutela y todos los mecanismos que esto puso en manos de la gente y fortaleciendo realmente la participación. Sin embargo, pareciera que una lectura vacía de este derecho también ha hecho carrera en el gobierno, digamos, en las prácticas de gobierno, digamos, por señalarlo. Y es la de hacer de estos espacios, sí, desde su lectura más formal, digamos, asegurar, digamos, tampoco decididamente asegurar la continuidad en el funcionamiento, discutir, digamos, bajo ciertos límites lo que se puede o no se puede cambiar al interior de la administración. Esto requiere una lectura incluso que a veces desborda quienes hacen parte de la institucionalidad en materia de tierras, como les decía hace un momento. Estas temáticas no pueden ser ajenas, por supuesto, a discutir sobre la política de uso y aprovechamiento de los recursos naturales en el país. Necesariamente tendríamos que estar discutiendo tanto la formalización como las consecuencias de no hacerlo, y es que se entienda
esa renuencia a adelantar esta seguridad jurídica o a resolver sobre esa seguridad jurídica como una vía libre para resolver sobre otro tipo de solicitudes que otras terceros y con otros intereses también tienen sobre esos mismos territorios. Tendría que discutirse todo de manera transversal. Allí yo diría incluso es esto y es ante esta lectura vacía de la participación, digamos, si pudiera llamarse de alguna manera, es también señalar esto y es algo que los pueblos y organizaciones indígenas y líderes indígenas se encargan de advertir siempre, y es el carácter político de los debates que se dan en estos espacios. Sí hay cuestiones técnicas que tienen un gran valor discutir allí, pero estos espacios también son espacios que finalmente son los espacios de relacionamiento entre el Estado y los pueblos indígenas y esas otras naciones dentro de esta nación, digamos. Hay que entender estos espacios también de esa manera, digamos, como verdaderos órganos deliberativos de los pueblos indígenas. Y así, quien ha tenido la oportunidad de hacer parte en estos espacios, pues así se vivencia allí, es un debate en el que se abordan las temáticas de manera estructural y así se analizan, porque así es como se entiende el territorio desde los pueblos indígenas. Estos espacios, además, resaltaría yo, destacaría simplemente también es señalar, pues ha tenido el valor de la visibilización. El hecho de poder debatir allí y de poder sentar a representantes de las entidades del Estado, que pues siempre también es la disputa de que comparezcan a las sesiones, siempre, digamos, quienes aparecen enlistados en el decreto, no siempre eso se da, incluso esa pugna por el diálogo del alto nivel también es importante que se dé allí, digamos, también. Pero el valor de la visibilización y además del acceso a la información, allí también diría yo desde la Secretaría señalaríamos eso, y este seguimiento que se adelanta desde la Secretaría es también el resultado de estar ahí buscando mecanismos para coordinar y acceder a la información, poder hacer un seguimiento más fidedigno con la realidad que se vive en los territorios, documentando desde la visión que está aquí en los expedientes en Bogotá, pero esa articulación tan necesaria, pues en eso estos espacios también tienen ese valor, sin perjuicio de señalar también lo que han señalado tanto Vicente como Nuri, y es bueno, pero y esta cantidad de acuerdos, también se hablaba de 1.300 y punta de acuerdos, y entonces aquí ya llegamos a estos acuerdos, parece que hay una sistematicidad de incumplimiento de acuerdos. Entonces, es de apostarle al diálogo, el diálogo pues que es también del talante de los pueblos indígenas, ¿no? Y ya lo han mostrado históricamente su disposición a la democracia y todo, pero pues el Estado les ha fallado, también esto muestra. Entonces, yo señalaría eso pues al respecto. Y una última pregunta, sí, que sería muy interesante escuchar que nos comparten también Vicente y Nuri, o también la audiencia, va a haber un momento también para que podamos recibir también las inquietudes que quienes nos están viendo en este momento puedan tener, pues sería muy interesante poder interactuar con la audiencia sobre esta pregunta. Entonces, hablado lo anterior, ¿cuáles son entonces los desafíos que tiene la efectiva garantía y protección de los territorios ancestrales en el país? ¿Qué habría que hacer desde el punto de vista tanto jurídico, pero no solamente eso, pues porque esto excede también eso, como lo ha también señalado, es la voluntad también política, voluntad presupuestal, ya entidades de control lo han señalado también al respecto, han tenido sus consideraciones sobre esta materia. Entonces, ¿qué consideran ustedes que debería hacerse? ¿Cuáles son esos desafíos? Si quieres, Vicente, puedes iniciar tú. Aquí hay dos cositas para que las cosas se den como los indígenas estamos solicitando. Primero, que el gobierno adopte una política de ayudar realmente al indígena, porque aparte de no haber una política clara,
no le asignan recursos a los programas indígenas. Que solamente nos dicen aquí hay tanta de plata y repártanlo y eso no alcanza ni para nada. Entonces, habiendo una política en defensa de los territorios indígenas en Colombia, que el Estado adopte esa actitud. Aparte de eso, en segundo lugar, asignarle los recursos necesarios. Yo siempre pongo el ejemplo que es como nos engaña como a un niño, ponerle un chupo que no le sale nada, pero se duerme. Nos dan unos pequeños recursos que no solucionan nada. Entonces, la política, en primer lugar, que el Estado quiera ayudar a los indígenas y los que están al frente de las entidades que tienen que ver con territorio, entiendan qué es eso y le asignen los recursos necesarios para que pueda cumplir, porque pasamos rato conversando, poniéndonos de acuerdo y firmamos actas y no pasa nada. Pero el punto es política y asignación de recursos necesarios para poder cumplir eso que firmamos con el gobierno y los indígenas. Ahí dentro. Muchas gracias, Mayor. Si quieres, adelante, sigue. Bueno, en relación con qué podríamos hacer para garantizar, digamos, que se garanticen y protejan los derechos territoriales de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas en el país. Pues yo creo que hay como 3 puntos sobre los cuales respondería esta pregunta. Uno está relacionado con la necesaria conversación que debe haber entre pueblos y culturas en los diferentes territorios del país en relación con esos usos históricos que se le han dado a ciertos territorios rurales donde conviven comunidades indígenas, donde comunidades campesinas están también desarrollando sus proyectos de vida y donde en algunos lugares efectivamente hay una comunidad o unos acuerdos entre ambas partes. Y donde no los hay, pues también es importante que haya un escenario de conversación, un escenario de confluencia, un escenario que esté dispuesto o un poco eh, diseñado para convivir tranquilamente, para no darle paso a esa política de Estado extractivista y más bien continuar con la garantía de protección a los recursos naturales, al territorio y al buen vivir, como lo llaman los pueblos indígenas. Otro desafío que yo creo que podría rescatarse aquí es, y relacionado con lo anterior, es apostar por la implementación del acuerdo de paz en relación con los mecanismos de resolución de conflictos precisamente en la ruralidad, que nos permita, como les decía anteriormente, plantear rutas desde lo popular para hacer frente a toda esta política de extracción mineroenergética que nos aqueja en muchos territorios, de uso y derroche de los recursos naturales como el agua, como el aire, y la única manera, siento yo, que para garantizar esa ancestralidad y ese territorio sagrado para muchos pueblos hace parte primero de organizarnos colectiva y popularmente en los territorios. Y finalmente, pues exigir un papel más activo del Estado, de las instituciones, de la Agencia Nacional de Tierras, que como lo hemos visto es una institución que con el paso de los años, digamos, ha tendido a echar la culpa a la entidad anterior, y en este caso al INCODER, sobre las dificultades o sobre las omisiones más bien que en las que ha incurrido para no garantizar los derechos de los pueblos indígenas en materia territorial. Entonces, sí es un desafío
en relación con el accionar de esta entidad, con el desarrollo de sus funciones, que los pueblos indígenas a través del escenario de concertación de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, que la misma sociedad civil pueda exigirle a esta institución claridad en los procedimientos, claridad en los trámites, claridad en la información, cómo la está manejando. Hemos visto que muchas comunidades se acercan a la Agencia Nacional de Tierras para identificar cómo pueden proteger el territorio que por años llevan habitando, y la institución pone trabas desde: usted no ha presentado formalmente aquí la solicitud, o su solicitud fue presentada, pero en su solicitud no estaba el mapa de lo que usted considera territorio ancestral. Entonces, si usted no trae el mapa, que además es un mapa que no tiene una exigencia determinada en la norma, sino que el decreto dice traiga un mapa, entonces es un mapa a mano alzada, y con eso se entiende que la solicitud ya está, digamos, completa. Y más adelante, entonces, si la solicitud está completa, pero resulta que no se ha podido contactar al cabildo, entonces pues el trámite se queda parado. Y eso lo estamos viendo con las solicitudes de territorios ancestrales, como con los procesos de formalización del territorio, con los procesos de constitución, ampliación, saneamiento, procesos que son básicos y que, como lo resaltaba Camilo Niño, el secretario de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, hace unos días, hay procesos que llevan 40 años a la espera de tener una resolución. Entonces, el desafío sí parte de que podamos exigir a las instituciones del Estado, y principalmente a la Agencia Nacional de Tierras, al Ministerio de Agricultura, una actuación más proactiva, una actuación que de verdad trascienda en hechos reales, que digamos que aplique toda la normatividad que hay, porque normatividad no sobra, pero lo que no hay es hechos, y en esa medida pues los territorios ancestrales de comunidades indígenas y de otras comunidades rurales también se van a ver afectadas. Entonces, un poco para cerrar, rescataría que Vicente nos ha mencionado hace un momento, que es importante una asignación de recursos también para eso. No basta solamente con que se diga por parte de una entidad: vamos a adelantar tantos procedimientos en relación con los territorios ancestrales, pero ¿en cuántos años lo van a hacer? ¿Cuánta plata se requiere destinar para eso? La protección de territorios ancestrales en la vida real implica el traslado a los pueblos, a los territorios de los pueblos indígenas, para identificar, digamos, cuáles son esos lugares que tradicionalmente se han usado por los pueblos indígenas y cuál es su importancia. Implica conocer esa cultura, ese pueblo indígena, implica también, a nuestro modo de ver, una fase de publicidad de estos procedimientos que permita también en el territorio que los demás actores rurales puedan entrar en conversación con los pueblos indígenas para efectos de evitar esas confrontaciones de las que hablábamos. Y todo eso requiere un andamiaje económico. Entonces, si no hay la suficiente asignación presupuestal para el desarrollo de estos temas, pues la garantía va a quedar en nada. Muchas gracias, Nuri. Bueno, sobre el tema de los desafíos, compartirles de pronto este par de ideas. Y es, por un lado, en estos términos, una protección integral. Y cuando hablamos de una protección integral, estamos pensando tanto en lo normativo como en lo institucional también, y en donde hay que evidenciar fortalezas, sí, pero también ausencias, carencias y vacíos. Es importante aquí recordar que esta norma, este decreto 2333, surge, como les mencionaba, del acuerdo de un acuerdo surgido tras la minga del año 2013,
Y ese acuerdo incluso relata el informe en su parte introductoria, hablaba de concertar y expedir el decreto reglamentario conforme a la ley 21 y a la jurisprudencia de la CIDH. Esta protección integral, creemos, es también entender que, digamos, tras un balance de lo que ha sido esta norma, un balance no muy alentador, también es necesario preguntarnos sobre lo que el país ha asumido como obligación internacional y lo que se ha hecho internamente para cumplir con ello, de manera que esta protección integral sí requiere también pensarse esos vacíos normativos que hay que empezar a poner sobre la mesa en estos espacios tan importantes de concertación como la Comisión de Territorios Indígenas. Esa protección integral entonces como en 3 dimensiones. Es la propiedad, es la posesión, pero es también el uso y es también el acceso a los espacios sagrados. Entonces, hacen falta normas para eso, hacen falta ajustes institucionales para interligar lo que no está siendo leído de manera interligada. De otro lado, esto implica que esa protección integral es también biocultural. Creo que hay que empezar a incorporar este vínculo entre la cultura y la naturaleza, este vínculo inescindible, digamos, entre la cultura y la naturaleza. Tiene que empezar a meter, si es además la perspectiva de los pueblos indígenas, si es esa desde la cual reivindica sus territorios, pues el Estado debería hacer lo propio a la hora de disponerse a la garantía de los derechos, es articularse de tal manera que no sea una lectura, no sea su actuar una lectura fragmentadora de lo que en la naturaleza está unido, digamos, ¿no? Entonces, esta lectura biocultural es muy importante y eso implica, yo creo que eso, plasmar esto significaría no de pronto no seguir abordando solamente el tema de la territorialidad ancestral desde el punto de vista de lo agrario, digamos. Esto es, digamos, ha sido históricamente así, tiene pues por supuesto todo el sentido que así lo sea, pero se hace necesario vincular esto, por ejemplo, a el ejercicio también de la soberanía del Estado en materia ambiental y lo importante que puede ser, por ejemplo, que el Estado asegure en su dominio eminente o en cabeza de los pueblos indígenas espacios, territorialidades que salvaguardan, por ejemplo, espacios sagrados de alto valor ambiental. El Estado también tiene que asegurar en el marco del cumplimiento de esta constitución que es ecológica además, la Corte Constitucional lo ha dicho, esta es una constitución ecológica y los pueblos indígenas tienen un rol destacado en esa constitución ecológica, pues bueno, garantizar la territorialidad que hace es también un cumplimiento de los deberes ambientales del Estado frente a los ciudadanos también a nivel internacional. Entonces, esta mirada biocultural y que esto se exprese en lo interinstitucional. Entonces, que se ligue lo agrario con lo cultural y con lo ambiental y que desde esa mirada se protejan los territorios ancestrales. Y en un segundo, esta protección integral, o digamos parte de ella, pero algo que señalaría, pues, que quisiera destacar es una protección cautelar, implica una protección integral. Y una protección cautelar es que se hace evidente su urgencia y es, bueno, mientras si advertimos que hay una norma que es la que hay, pero no viene cumpliéndose, pero además no es la norma que jurídicamente satisface los deberes que tiene el Estado con los territorios, con los pueblos indígenas frente a sus territorios ancestrales, pues es necesario que entre tanto se dan esas garantías normativas y también en la práctica cuando se llevan a cabo los procedimientos que se establecen, por ejemplo, en el 2333 o ante proyectos de otra índole, no solamente la titulación de baldíos, que es lo que protege el 2333, sino también frente a actos administrativos que resuelvan sobre el uso y aprovechamiento de recursos naturales en territorios indígenas, pues debería haber una protección cautelar si es que hay duda también sobre territorios ancestrales aún no, digamos, reconocidos formalmente por el Estado, pero y esto es muy importante, recordemos que no depende del Estado, no depende de tal reconocimiento la existencia de esos territorios ancestrales. Es el vínculo histórico, espiritual, ambiental el que da lugar a esa existencia jurídica, no es el reconocimiento del Estado, de manera que hay un amor allí normativa y en la práctica administrativa que es urgente subsanar y es
en esa vía. La protección integral bajo esas tres dimensiones: propiedad, posesión, uso y acceso. 2, carácter biocultural de los territorios, que debe plasmarse en una institucionalidad igualmente articulada para cumplir con esos deberes frente a los pueblos étnicos, pueblos indígenas, y una protección cautelar, que incluye esa protección integral para efectos de garantizar esos derechos también a futuro de los pueblos indígenas. Eso señalaría, no sé, me parece importante que para efectos de cerrar el espacio podamos darle la palabra a Camilo, pero quería antes que todo agradecer la participación de estos dos panelistas y sus intervenciones. Creo que pusimos aquí en diálogo unos aspectos muy importantes de los territorios ancestrales y estos derechos que están en mora de ser garantizados. No sé si hay a pronto tiempo, ya me dirán, para interactuar algo con la audiencia, o si le doy igual la palabra a Camilo para que igual des tú las palabras como secretario técnico de la Comisión de Territorios Indígenas. No, bueno, no sé si señalaban, perdón, aquí estoy viendo entonces ya, ahora sí, habían enviado dos preguntas, de pronto pues, podemos referirnos a ellas en un momento, si les parece. Hay una que es directa para Nuri. ¿Cuál es la lectura que tienes sobre el catastro multipropósito de cara a un diálogo en donde exista la efectiva protección y carácter sagrado de los territorios ancestrales? ¿Cómo es que entran en tensión esta norma del catastro multipropósito, que no ha sido aún expedida, pero digamos está claramente, hace parte incluso del punto 1 del acuerdo de paz? ¿Cómo encuentras, en URI, es la pregunta que nos hacen llegar, nos mandan desde el público, frente a ese tema de la territorialidad ancestral? Hola, sí. Bueno, en relación con la pregunta, teniendo en cuenta que el catastro multipropósito, eh, digamos que su idea es regularizar la propiedad de la tierra, tendríamos que precisamente identificar en materia de pueblos indígenas los territorios ancestrales que en este momento están solicitados, que abarcan un poco no solamente en materia de lugares sagrados, sino también en esa espacialización, digamos, hasta dónde abarcan ciertos pueblos indígenas, qué territorios, y digamos cómo se acompasa eso un poco a los demás actores que hay en ciertos territorios también, a las comunidades campesinas que llevan históricamente habitando ciertos lugares y conviviendo de manera tranquila y pacífica con pueblos indígenas. Y en esa medida, digamos que el catastro se convierte en una herramienta pues idónea para poder identificar con transparencia quién ha dado qué usos a la tierra, y también un poco como para dar claridad precisamente sobre la propiedad de ciertos territorios indígenas y campesinos. Muchas gracias, Nuri. Antes de escuchar a Vicente, si quieres mencionar sobre algo al respecto, Vicente, quisiera señalar a la audiencia que el link sobre este encuentro y sobre el video también pues toda la información sobre este encuentro podrán encontrarla en la página de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Ya pronto estaremos cerrando el espacio porque ya se nos acabó el tiempo, pero igual doy la palabra a Vicente si quisiera señalar algo sobre este último aspecto. Como decíamos, pues el espacio es importante, por eso es que estamos buscando la forma, el cómo seguir dando pasos en defensa de nuestro territorio. Entonces, yo creo que
Hemos ganado un espacio en el cual debemos aprovecharlo, haciendo los planteamientos, porque sí lo hemos hecho muchas veces, pero lo que sí debemos aprovechar es el cómo buscamos la forma de que veamos resultados. Me preocupa un poco es eso, que hemos hecho muchas reuniones, muchos acuerdos firmados y no hemos visto ningún resultado, muy poco para lo que realmente las comunidades de Colombia estamos solicitando. Entonces, yo creo que debemos buscar la forma entre nosotros de el cómo seguir insistiendo, pero que veamos resultados, porque nos conformamos cuando firman algo, pero no pasa nada. Para que pase algo y que veamos algo. Muchas gracias, Mayor. Bueno, no sé, creo que se nos ha agotado ya el tiempo. Pues quisiera agradecer a todos los que pudieron escuchar esta valiosa conversación que tuvimos el día de hoy, invitarlos a seguir como muy atentos a lo que se viene con la presentación de los demás informes que ha preparado la Secretaría Técnica, que sepan que detrás de ese trabajo hay un riguroso trabajo en equipo ahí en la Secretaría y que ha venido adelantándose y que es necesario y muy valioso contar con su asistencia a cada uno de esos eventos para que podamos poner sobre la mesa de discusión y en el debate estas carencias, digamos, de la garantía de derechos y pues los desafíos que hay que afrontar para superar la brecha, digamos, de implementación de derechos. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Vicente. Desde el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, los invitamos a todos y a todas al lanzamiento en vivo de nuestros 5 informes por el Facebook Live de Contagio Radio. Contaremos con 5 encuentros. Primero, protección y garantía de los territorios ancestrales. Segundo, la deuda territorial con los pueblos indígenas. Tercero, recuperando la territorialidad indígena, títulos coloniales y republicanos. Cuarto, acuerdo y concertación, garantías reales de los derechos territoriales y por último, asesinatos contra pueblos indígenas, etnocidio en tiempos de paz 2016-2019. Todos nuestros informes serán presentados los días miércoles a las 10:30 de la mañana. Recuerda, por el Facebook Live de Contagio Radio. 5 informes, 5 encuentros. No te lo pierdas.